Capítulo 2. Krishna es completo e íntegro. 26 de septiembre de 1970. Amén. Pregunta 1. Interlocutor, ¿por qué elegisteis hablar sobre Krishna? ¿Y cuál es el tema central de esta discusión? Si un hombre tiene que pensar, entender y decir algo, para él no puede haber un tema más significativo que Krishna. Es la persona más importante de toda la historia. No es que otras personas significativas no hayan ocurrido en el pasado, y sería un error decir que las personas significativas no ocurrirán en el futuro. De hecho, un gran número de personas notables han caminado por esta tierra, pero el significado de Krishna es muy diferente. Es más importante para el futuro que para el pasado. La verdad es que Krishna nació mucho antes de su tiempo. Todas las grandes personas nacen adelantadas a su tiempo, y todas las personas insignificantes nacen después de su tiempo. Solo las personas mediocres nacen en su tiempo. Todas las personas importantes se adelantan a su tiempo, pero Krishna se adelantó demasiado. Tal vez solo en algún periodo futuro podamos entenderlo, el pasado no pudo hacerlo. Y recuerda, comenzamos a adorar a aquellos que no logramos entender en sus vidas. Adoramos a aquellos que dejan perplejos y derrotan nuestra capacidad de entenderlos. O los alabamos o los calumniamos, pero tanto la alabanza como la calumnia son tipos de adoración. Adoramos a los amigos con alabanzas y adoramos a los enemigos con calumnias. Es todo lo mismo. A aquel que desafía nuestro juicio, lo llamamos un Dios o Dios encarnado. Es realmente difícil aceptar la propia ignorancia, es más fácil llamarlo Dios o Dios encarnado. Pero estas son las dos caras de la misma moneda. Tal persona es semejante a Dios en el sentido de que no lo entendemos, así como no entendemos a Dios. Esta persona es tan incognoscible y tan misteriosa como Dios mismo. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, Él, al igual que Dios, siempre permanece por conocer. Y todas esas personas se convierten en objetos de adoración. Es precisamente por esta razón que elegí a Krishna para la discusión. Es, en mi opinión, la persona más relevante, la más significativa en el contexto del futuro. Y en este sentido, me gustaría entrar en algunas cosas. Con la excepción de Krishna, todas las personas notables del mundo, la sal de la tierra, como Mahavira, Buda y Cristo, representaban algún otro mundo, una vida en algún otro mundo. Establecieron cosas distantes como el logro del cielo y la liberación como metas para la vida del hombre en esta tierra. En su día, la vida en esta tierra era tan miserable y dolorosa que era casi imposible vivir. Todo el pasado del hombre estaba tan lleno de necesidades y dificultades, de luchas y sufrimientos, que era difícil aceptar la vida feliz. Por lo tanto, todas las religiones en el pasado negaron y denunciaron la vida en esta tierra. En toda la galaxia de luminarias religiosas, Krishna es la única excepción que acepta plenamente la totalidad de la vida en esta tierra. No cree en vivir aquí por el bien de otro mundo y otra vida. Él cree en vivir esta misma vida, aquí en esta misma tierra. Donde el moksha, la libertad de Buda y Mahavira, se encuentra en algún lugar más allá de este mundo y este tiempo, allí y entonces, la libertad de Krishna está aquí y ahora. La vida, tal como la conocemos, nunca recibió una aceptación tan profunda e incondicional por parte de ninguna otra alma iluminada. En los tiempos venideros habrá una reducción considerable en las dificultades y miserias de la vida en este mundo y un aumento correspondiente en su comodidad y felicidad. Y así, por primera vez, el mundo se negará a seguir a los que renunciaron a la vida. Es siempre una sociedad infeliz la que aplaude el credo de la renuncia. Una sociedad feliz se negará a hacerlo. La renuncia y la huida de la vida pueden tener sentido en una sociedad sumida en la pobreza y la miseria, pero no tienen ningún atractivo para una sociedad próspera y feliz. Un hombre puede muy bien decirle a una sociedad infeliz que, puesto que aquí no hay más que sufrimiento y dolor, va a dejarla, pero no puede decirle lo mismo a una sociedad opulenta. Allí, no tendrá sentido. Las religiones que creen en la renuncia no tendrán relevancia en el futuro. La ciencia eliminará todas esas dificultades que hacen que la vida sea sufrimiento. Buda dice que la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, es un sufrimiento. Ahora el dolor puede ser desterrado. En el futuro, el parto dejará de ser doloroso tanto para la madre como para el niño. La vida dejará de ser dolorosa, la enfermedad se puede extirpar. Incluso se puede encontrar una cura para la vejez, y la duración de la vida se alarga considerablemente. La esperanza de vida será tan larga que morir dejará de ser un problema. En cambio,
La gente preguntará, ¿por qué vivir tanto tiempo? Todas estas cosas van a suceder en un futuro cercano. Entonces la máxima de Buda acerca de que la vida es una cadena interminable de sufrimiento será difícil de entender. Y entonces la flauta de Krishna se volverá significativa y su canto y danza cobrarán vida. Entonces la vida se convertirá en una celebración de felicidad y alegría. Entonces la vida será un florecimiento y una belleza. En medio de este florecimiento, la imagen de un Mahavira desnudo perderá su relevancia. En medio de esta celebración, la filosofía de la renuncia perderá su brillo. En medio de esta festividad que será la vida, bailarines y músicos estarán en el centro del escenario. En el mundo futuro habrá cada vez menos miseria y más felicidad. Así es como veo la importancia de Krishna siempre en ascenso. Hasta ahora era difícil pensar que un hombre de religión llevara una flauta y la tocara. No podíamos imaginar que un hombre religioso llevara una corona de plumas de pavo real y bailara con mujeres jóvenes. Era impensable que un hombre religioso amara a alguien y cantara una canción. Un hombre religioso, según nuestro antiguo concepto, era aquel que había renunciado a la vida y había huido del mundo. ¿Cómo podía cantar y bailar en un mundo miserable? Solo podía llorar y llorar. No sabía tocar la flauta. Era imposible imaginar que bailara. Fue por esta razón que Krishna no pudo ser entendido en el pasado. Era sencillamente imposible entenderlo. Parecía tan irrelevante, tan inconsistente y absurdo en el contexto de todo nuestro pasado. Pero en el contexto de los tiempos venideros, Krishna será cada vez más relevante y significativo. Y pronto nacerá una religión que cantará y bailará y será feliz. Las religiones del pasado eran todas negativas para la vida, derrotistas, masoquistas y escapistas. La religión del futuro será afirmativa de la vida. Aceptará y vivirá las alegrías que trae la vida y reirá, bailará y celebrará con pura gratitud. En vista de esta inmensa posibilidad de una buena vida en el futuro, he elegido hablar de Krishna. Por supuesto que te será difícil entender a Krishna, porque también estás condicionado, fuertemente condicionado por la miseria de la vida en el pasado. Hasta ahora habéis asociado la religión con las lágrimas y no con las flautas. Rara vez te has encontrado con una persona que haya tomado sanias por las alegrías de la vida. Normalmente, cuando la esposa de un hombre moría y su vida se volvía miserable, él recurría a los sanias como un escape de su miseria. Si alguien perdía su riqueza, se arruinaba y no podía soportarlo, recurría a los sanias en pura desesperación. Una persona infeliz, una persona atormentada por la tristeza y el dolor, escapó a los sanias. Los sanias surgieron de la infelicidad y no de la felicidad. Nadie llega a sanias con una canción en su corazón. Krishna es una excepción a la regla. Para mí, él es ese raro sannyasin cuyo sannyas nace de la alegría y la dicha. Y aquel que elige sannyas por el placer de hacerlo, debe ser básicamente diferente de la raza general de sannyasins que llegan a él en la miseria y la frustración. Así como digo que la religión del futuro surgirá de la bienaventuranza, así también digo que los sannyas del futuro fluirán de la alegría y el éxtasis de la vida. Y aquel que elige sannyas por el placer de hacerlo debe ser básicamente diferente del viejo tipo de sannyasin que dejó el mundo simplemente por desesperación. Tomará sannyas no porque su familia lo torture, sino porque su familia ahora es demasiado pequeña para su felicidad en expansión, y por eso adopta al mundo entero como su nueva familia. Aceptará sannyas no porque su amor se vuelva amargo, sino porque una persona es ahora demasiado pequeña para contener su amor desbordante, y tiene que elegir toda la tierra como objeto de su amor. Y solo ellos pueden entender a Krishna que comprende este tipo de sannyas que fluye de la aceptación de la vida, del jugo y la dicha de la vida. Si alguien en el futuro dice que tomó sannyas porque era infeliz, le preguntaremos, ¿cómo pueden los sannyas surgir de la infelicidad? Los sannyas que nacen de la infelicidad no pueden conducir a la felicidad y la dicha. Los sannyas que surgen del dolor y el sufrimiento pueden, en el mejor de los casos, disminuir tu sufrimiento, pero no pueden traerte alegría y dicha. Puedes, por supuesto, reducir tu sufrimiento alejándote de la situación, pero no puedes alcanzar la alegría y la dicha a través de ella. Solo los sannyas, el Ganges de sannyas que nace de la dicha, pueden alcanzar el océano de la bienaventuranza, porque entonces todos los esfuerzos del sannyasin se dirigirán a mejorar su bienaventuranza. La búsqueda espiritual en el pasado estaba destinada a mitigar el sufrimiento, no tenía como objetivo la felicidad. Y, por supuesto, un viajero en este camino tiene éxito, pero es un tipo de éxito negativo.
Lo que consigue es una especie de indiferencia ante la vida, que no es más que infelicidad reducida a su mínima expresión. Es por eso que nuestros viejos sannyasins parecen estar tristes y aburridos, como si hubieran perdido la batalla de la vida y huyeran de ella. Su sannyas no está vivo y feliz, bailando y celebrando. Para mí, Krishna es un sannyasin de bienaventuranza. Y debido a la gran posibilidad y potencial de los sannyas de bienaventuranza que se abren ante nosotros, he elegido deliberadamente hablar de Krishna. No es que no se haya hablado de Krishna antes. Pero los que hablaban de él eran sannyasins de tristeza y, por lo tanto, no podían hacerle justicia. Por el contrario, han sido muy injustos con él. Y tenía que ser así. Si Sankara interpreta a Krishna, está obligado a malinterpretarlo. Él es la antítesis de Krishna. Su interpretación nunca puede ser correcta y justa. Krishna no pudo ser interpretado correctamente en el pasado, porque todos los intérpretes que escribieron sobre él vinieron del mundo del dolor. Dijeron que el mundo es irreal y falso, que es una ilusión, pero Krishna dice que este mundo no solo es real, es divino. Él acepta este mundo. Lo acepta todo, no niega nada. Él está a favor de la aceptación total, la aceptación de la totalidad. Un hombre así nunca antes había pisado esta tierra. A medida que hablemos de él aquí día tras día, muchas cosas, muchas facetas de él, se desarrollarán. Para mí, la misma palabra Krishna es significativa. Es un dedo que señala a la luna del futuro. Pregunta 2. Interlocutor, una vez dijiste que Buda y Mahavira eran masoquistas. Sannyasins. Pero, de hecho, llegaban a sannyas de familias muy acomodadas. Sus sannyas fueron una continuación de su riqueza. Entonces, ¿cómo puedes asociarlos con los sannyas del dolor? No dije que Mahavira y Buda fueran sannyasins masoquistas. Lo que dije fue que los sannyas en el pasado eran masoquistas. Si observas las vidas de Mahavira y Buda, verás que están a favor de la renuncia a la vida. Yo no los llamé masoquistas. Sé que alcanzaron lo más alto en la vida, y su infelicidad es muy diferente. Su infelicidad es una especie de aburrimiento que surge de la felicidad. Su infelicidad no es la ausencia de felicidad. Nadie puede decir que recurrió a los sannyas por falta de felicidad en la vida, no fue así. Pero la ironía es que cuando hay demasiada felicidad, se vuelve insignificante. Así que renunciaron a la felicidad. Así, mientras la felicidad dejaba de tener sentido para ellos, su renuncia tenía sentido. Ponen un énfasis pronunciado en la renuncia. Se mantuvieron firmes en la renuncia. Para Krishna, la felicidad no solo significa menos, sino que su renuncia también carece de sentido. La comprensión de Krishna de la falta de sentido es mucho más profunda. Trata de entenderlo. Si me aferro a una cosa, significa que tiene significado para mí. Y si renuncio a ello, entonces también, en un sentido negativo, tiene significado para mí, porque creo que sufriré si no renuncio a ello. No digo que los sannyas de Mahavira y Buda surgieron del sufrimiento. No lo digo en absoluto. Sus sannyas fluían de una condición de felicidad. Dejaron esta felicidad en busca de algún tipo superior de felicidad. Así que en este asunto hay una diferencia entre ellos y Krishna. Krishna no renuncia a esta felicidad en aras de una felicidad mayor, más bien, lo usa como un trampolín para alcanzar la otra felicidad que llamamos bienaventuranza. No ve ninguna contradicción entre los dos tipos de felicidad. La felicidad superior no es más que la prolongación de la inferior. La bienaventuranza, según Krishna, no se opone a la felicidad de este mundo, es el ritmo más elevado de la misma música, de la misma danza. Para Krishna, la felicidad contiene algunos rudimentos de bienaventuranza. Uno puede tener un pequeño atisbo de dicha incluso en la felicidad. La felicidad es el comienzo de la bienaventuranza. La bienaventuranza es el clímax de la felicidad. Es a partir de una situación de felicidad que Buda y Mahavira llegaron a los sannyas, es cierto, pero la renuncia sigue siendo su postura. Renuncian al mundo, lo dejan. La renuncia tiene un lugar en su gestalt, y esta gestalt asume una gran importancia a los ojos de las personas masoquistas. Mientras que Padayana y Mahavira dejaron el mundo por aburrimiento, los masoquistas pensaron que lo habían hecho por el sufrimiento y el dolor. Las interpretaciones de Buda y Mahavira también fueron hechas por los masoquistas. No solo Krishna, incluso Mahavira y Buda tuvieron que sufrir a manos de los masoquistas. La injusticia o por supuesto,
en menor medida, y se hizo estas dos luminarias de la misma manera que se hizo a Krishna. Somos infelices, estamos en la miseria. Cuando dejamos el mundo, lo hacemos debido a nuestra infelicidad. Buda y Mahavira, sin embargo, dejaron el mundo por felicidad. Así que hay una diferencia entre nosotros, por un lado, y Mahavira y Buda, por el otro, porque las razones de nuestra renuncia son diferentes. Buda y Mahavira son sannyasins de la opulencia. Sin embargo, hay una clara diferencia entre Buda y Mahavira, por un lado, y Krishna por el otro. La diferencia es que donde Buda y Mahavira renuncian a la felicidad, Krishna no renuncia a ella. Krishna acepta lo que es. No encuentra la felicidad ni siquiera digna de renunciar, y mucho menos de complacerla. No encuentra la felicidad ni siquiera digna de renunciar. No tiene ningún deseo de hacer ni siquiera un ligero cambio en la vida tal como es, lo acepta totalmente. Un fakir ha dicho en su oración: «Oh Señor, te acepto, pero no tu mundo». De hecho, cada fakir dice: «Oh Señor, te acepto, pero no tu mundo». Esto es opuesto a la posición tomada por un ateo. El ateo dice: «Acepto tu mundo, no tú». Por lo tanto, teístas y ateos son dos caras de la misma moneda. El teísmo de Krishna es bastante único. De hecho, solo Krishna es un teísta, acepta lo que es. Le dice a Dios: «Te acepto a ti y también a tu mundo», y esta aceptación es tan completa, tan profunda que es difícil saber dónde termina el mundo y dónde comienza Dios. El mundo es realmente la mano extendida de Dios, y Dios es el ser más íntimo escondido en el mundo. La diferencia entre el mundo y Dios no es más que esto. Krishna acepta el todo. Es importante entender que Krishna no renuncia a nada, ni al dolor ni a la felicidad. No renuncia a lo que es. Con él no se plantea la cuestión de la renuncia. Si comprendemos bien, veremos que el individuo, el ego, el yo, comienza con la renuncia. Tan pronto como renunciamos a algo de yo a la existencia. No hay manera para que el ego exista si no renunciamos a nada. Es difícil encontrar una persona más despreocupada de ego que Krishna. Está completamente libre de ego. Y debido a que no tiene ego en absoluto, puede, con la mayor facilidad, decir cosas que suenan egoístas. Él le dice a Arjuna: «Renuncia a todo y ríndete a mí, ponte de pie». Esto parece ser una declaración de gran egoísmo. ¿Qué mayor declaración egoísta puede haber que decir: «Renuncia a todo y ponte de pie»? Es irónico que esta afirmación, que parece tan obviamente egoísta incluso para mentes ordinarias como la nuestra, no lo parezca para el mismo Krishna. Tiene por lo menos tanta inteligencia como nosotros, debe saber que es una declaración egoísta. Pero lo hace con asombrosa facilidad, inocencia y espontaneidad. Realmente, solo una persona que no es en lo más mínimo consciente de su yo y mío puede hacer tal declaración. ¿Qué es lo que Krishna realmente le dice a Arjuna? Cuando dice: «Déjalo todo y ven a mis pies», quiere decir que Arjuna debe dejar todo a un lado e ir a los pies de la vida misma, debe aceptar la vida tal como es. Es divertido que Krishna exhorte a Arjuna a luchar. Si nos fijamos en el diálogo entre los dos, Arjuna parece ser más religioso, y lo que dice Krishna no es tan religioso. Krishna lo provoca a pelear, y Arjuna se niega a hacerlo. Dice: «Es doloroso matar a mi propia gente. No los mataré ni siquiera por el bien de un reino y el trono de un rey. Prefiero ir a mendigar por las calles, prefiero suicidarme antes que matar a mis familiares, amigos y profesores que están del otro lado». ¿Qué persona religiosa puede decir que Arjuna está equivocado? Toda persona religiosa dirá que Arjuna tiene toda la razón, que está lleno de un sentido de rectitud, que está en el camino de la religión. Dirá que es un sabio, un hombre de sabiduría. Pero Krishna le dice: «Estás engañado y te has desviado del camino. Tu sentido de la religión te ha abandonado por completo». Y luego le dice a Arjuna: «Estás loco si crees que puedes matar a alguien. Nadie muere nunca. Y te equivocas al pensar que puedes salvar a los que están frente a ti. ¿Quién ha salvado a alguien? Y no se puede escapar de la guerra, ni se puede ser no violento, porque mientras exista el yo, y es este yo el que está ansioso por salvarse a sí mismo y a su familia y parientes, la no violencia es casi imposible. No, deshazte de estas tonterías y enfréntate a la realidad. Deja a un lado tu sentido del yo y lucha. Acepta lo que tienes enfrente. Y lo que está frente a ti no es un templo donde se hacen oraciones, es la guerra.
Es la guerra a la que te enfrentas. Y hay que sumergirse en ello. Y así suelta tu yo. ¿Quién eres tú? En el curso de su exhortación, Krishna hace una observación muy interesante y significativa. Él le dice a Arjuna, todos aquellos a los que crees que tienes que matar ya están muertos. Están esperando la muerte a lo sumo que pueda servir como medio para acelerarla. Pero si piensas que los vas a matar, entonces dejarás de ser un medium, te convertirás en un hacedor. Y no pienses que serás su salvador si huyes del campo de batalla. Eso sería otra ilusión. No puedes matarlos ni salvarlos. Solo tienes que desempeñar un papel, no es más que una actuación. Por lo tanto, entra en ello totalmente, y haz tu parte inquebrantablemente. Y solo puedes estar totalmente en cualquier cosa si dejas a un lado tu mente, dejas tu ego y dejas de mirar las cosas desde el ángulo del yo o del mí y de lo mío. ¿Qué significa todo esto? ¿Entiendes lo que Krishna quiere decir? Es de tremenda importancia entenderlo. Significa que si alguien abandona el punto de vista del ego, dejará de ser un hacedor, y entonces solo podrá ser un jugador, un actor. Si yo soy Rama y mi Sita es secuestrada, lloraré por ella. Pero la forma en que lloro por ella será muy diferente si estoy representando su papel en un drama sobre su vida. Entonces yo también lloraré, y tal vez mi llanto sea más real que el del verdadero Rama. De hecho, va a ser una mejor actuación, porque el verdadero Rama no tiene la oportunidad de ensayar su papel. Sita se pierde para él solo una vez y se entera solo después de que ella ha sido secuestrada. No está preparado para ello. Y como hacedor, se pierde en el acto de llorar. Llora, grita y sufre por Sita. Es por eso que la India no acepta a Rama como una encarnación perfecta de Dios. No puede ser un actor perfecto, es más un hacedor que un actor. Lo intenta y falla una y otra vez. Sigue siendo un hacedor. Así que describimos su vida como la de un personaje ideal. No es un actor, un jugador. Un actor no tiene un personaje, solo tiene un papel que interpretar. Así que describimos la vida de Krishna como una verdadera obra, una actuación. La vida de Krishna es un Leela, él simplemente desempeña su papel y lo hace a la perfección. La vida de Rama tiene un carácter, es idealista, la vida de Krishna es un juego libre, un Leela. El carácter es algo serio. Un hombre de carácter tiene que aproximar su conducta a un conjunto de ideas, reglas y regulaciones. Tiene que escoger y escoger, tiene que elegir entre el bien y el mal, entre lo que se debe y lo que no se debe. Arjuna está tratando de ser un hombre de carácter, Krishna está tratando de hacer de él un actor. Arjuna quiere saber lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Krishna le pide que acepte lo que es, lo que se le presenta, y que no elija, que no introduzca su mente, su ego en ello. Esta es la aceptación absoluta, donde no tienes nada que negar. Pero es arduo, realmente arduo aceptar la totalidad de la existencia sin elegir. La aceptación total significa que no hay bueno y malo, no hay virtud ni vicio, no hay dolor ni placer. La aceptación total significa que uno abandona para siempre las viejas formas de pensamiento dialéctico, de pensar dividiendo todo en dos, en sus opuestos. Krishna le dice a Arjuna que realmente no hay nacimiento ni muerte, que nadie nace y nadie muere jamás, que nadie mata y nadie es asesinado, para que Arjuna pueda sumergirse en la guerra sin miedo y con abandono, para que pueda jugar libremente con la guerra. Todo en esta tierra es divino, todo lo que existe es piadoso, por lo que la cuestión del bien y el mal no surge. Por supuesto, es realmente arduo entenderlo y vivirlo. La visión de Krishna es extremadamente difícil de descifrar para una mente moralista. A un moralista le resulta más fácil entender a una persona inmoral que a Krishna. Él puede hacer a un lado a un hombre inmoral llamándolo pecador. Pero con respecto a Krishna, se encuentra en un dilema. ¿Cómo colocarlo? No puede decir que Krishna es un hombre malo, porque no parece serlo. Y tampoco puede reunir el coraje para decir que Krishna es bueno, porque está incitando a Arjuna a cosas que obviamente son malas, muy malas. Gandhi se encontró en un dilema así cuando quiso hablar de Krishna. De hecho, él estaba más de acuerdo con Arjuna que con Krishna. ¿Cómo puede Gandhi aceptarlo cuando Krishna incita a Arjuna a la guerra? Podría deshacerse de Krishna si fuera claramente malo, pero su maldad no es tan clara, porque Krishna acepta tanto lo bueno como lo malo. Es bueno, absolutamente bueno, y también es completamente malo, y paradójicamente, es ambas cosas juntas y simultáneamente. Su bondad es cristalina,
pero su maldad también está ahí. Y es difícil que Gandhi lo acepte como malo. Dadas las circunstancias, no había otro camino para Gandhi que decir que la guerra del Mahabharata era una parábola, un mito, que no sucedió en la realidad. No puede reconocer la realidad del Mahabharata, porque la guerra es violencia, la guerra es mala para él. Por eso lo llama una guerra alegórica entre el bien y el mal. Aquí Gandhi se refugia detrás de la misma dialéctica que Krishna rechaza enfáticamente. Krishna dice que una división dialéctica de la vida es completamente errónea, que la vida es una e indivisible. Y Gandhi describe el Mahabharata como una guerra mítica entre el bien y el mal, donde los Pandavas representan el bien y los Kauravas representan el mal, y Krishna insta a Arjuna a luchar en nombre del bien. Gandhi tiene que encontrar esta salida. Dice que todo es alegórico, poético. Hay una brecha de 5.000 años entre Krishna y Gandhi, por lo que fue fácil para Gandhi describir un evento de 5.000 años de antigüedad como un mito. Pero los Jainas no tenían esta ventaja, por lo que no pudieron escapar como Gandhi llamando a todo el Mahabharata una metáfora. Para ellos realmente había sucedido. El pensamiento Jaina es tan antiguo como los Vedas. Los hindúes y los jainistas comparten la misma antigüedad. Por lo tanto, los Jainas no podían decir, como Gandhi, que era un Jaina en mente y un hindú en cuerpo y que la guerra no tuvo lugar realmente o que Krishna no la dirigió. Eran contemporáneos de Krishna, por lo que no podían encontrar ninguna excusa. Enviaron a Krishna directamente al infierno, no podían hacer otra cosa. Escribieron en sus escrituras que Krishna ha sido puesto en el infierno por su responsabilidad en la terrible violencia del Mahabharata. Si un responsable de una matanza a tan gran escala no está condenado al infierno, ¿qué pasará con aquellos que evitan escrupulosamente incluso matar una mosca como hacen los Jainas? Así que los Jainas tuvieron que poner a Krishna en el infierno. Pero así pensaban sus contemporáneos. La bondad de Krishna era tan sobresaliente y vasta que incluso sus contemporáneos jainistas se enfrentaron a esta dificultad, por lo que tuvieron que inventar otra historia sobre él. Krishna era un hombre raro y único por derecho propio. Es cierto que fue responsable de una guerra como la del Mahabharata. También es cierto que había bailado con mujeres, las había desnudado y se había subido a un árbol con sus ropas. Un hombre tan bueno comportándose de tan mala manera. Así que después de arrojarlo al infierno, se sintieron perturbados. Si personas tan buenas como Krishna son arrojadas al infierno, entonces la bondad misma se volverá sospechosa. Así que los Jainas dijeron que Krishna sería el primer Tirthankara Jaina en el próximo Kalpa, en el próximo ciclo de la creación. Lo metieron en el infierno, y al mismo tiempo le dieron la posición de su Tirthankara en el próximo Kalpa. Era una forma de equilibrar el trato que le daban a Krishna, era tan paradójico. Desde un punto de vista moralista, era obviamente un tipo de hombre equivocado, pero por lo demás era un hombre extraordinario, digno de ser un Tirthankara. Por lo tanto, encontraron un camino intermedio, lo metieron en el infierno por el momento y le asignaron la posición sagrada de su propio futuro Tirthankara. Decían que cuando terminara el actual Kalpa, un ciclo de creación, y comenzara el siguiente, Krishna sería su primer Tirthankara. Esta es una compensación con la que Krishna realmente no tuvo nada que ver. Como lo enviaron al infierno, los Jainas tuvieron que compensar. Se compensaron psicológicamente. Gandhi tiene una ventaja, está muy alejado de Krishna en el tiempo, por lo que resuelve la cuestión con gran facilidad. No tiene que enviar a Krishna al infierno, ni convertirlo en un Tirthankara. Resuelve su problema llamando al Mahabharata una parábola. Dice que la guerra no tuvo lugar realmente, que es solo una alegoría para transmitir una verdad sobre la vida, que es una guerra alegórica entre el bien y el mal. El problema de Gandhi es el mismo que enfrentaron los jainistas de su tiempo. La no violencia es el problema. No puede aceptar que la violencia pueda tener un lugar en la vida. Lo mismo ocurre con el bien. El bien no puede admitir que el mal tenga un lugar en la vida. Pero Krishna dice que el mundo es una unidad de opuestos. La violencia y la no violencia siempre van de la mano. Nunca hubo un momento en el que no hubiera violencia, ni hubo un tiempo en el que no existiera la no violencia. Por lo tanto, aquellos que eligen solo uno de los opuestos, eligen un fragmento, y nunca pueden cumplirse. Nunca hubo un tiempo en el que solo hubiera luz o en el que solo hubiera oscuridad, ni serán nunca así. Aquellos que eligen una parte y niegan otra están destinados a estar en tensión, porque a pesar de negarla, la otra parte siempre seguirá estando. Y la ironía es que la parte que elegimos depende para su existencia de la parte que negamos. La no violencia depende de la violencia.
Son realmente dependientes el uno del otro. La luz debe su existencia a las tinieblas. El bien crece en el suelo de lo que llamamos malo, y obtiene de él su sustento. En el otro polo de su existencia, el santo está finalmente conectado con el pecador. Todas las polaridades están irrevocablemente ligadas entre sí, arriba con abajo, el cielo con el infierno, el bien con el mal. Son polaridades de una misma verdad. Krishna dice, acepta ambas polaridades, porque ambas están ahí juntas. Ve con ellos, porque lo son. No elijas. Se puede decir que Krishna es la primera persona en hablar de la falta de elección. Él dice, no elijas en absoluto. Elige y te equivocas, eliges y te desvías del camino, eliges y estás fragmentado. La elección también significa la negación de la otra mitad de la verdad, que también lo es. Y no está en nuestras manos borrarlo. No hay nada en nuestras manos. Lo que es, es. Era, cuando no existíamos. Será cuando ya no existamos. Pero la mente moralista, la mente que hasta ahora ha sido tomada por la mente religiosa, tiene su dificultad. Vive en conflicto, divide todo en bueno y malo. Un moralista se complace mucho en condenar el mal, entonces se siente muy bien y bien. Su interés por la bondad es negativo, proviene de su condena del mal. El santo deriva todo su placer de su condenación de los pecadores, de lo contrario, no tiene forma de complacerse a sí mismo. Todo el gozo de ir al cielo depende del sufrimiento y la miseria de aquellos que son enviados al infierno. Si los que están en el cielo llegan a saber que no hay nada como el infierno, toda su alegría desaparecerá de repente, serán tan miserables como cualquier otra cosa. Todo su trabajo se irá por el desagüe si saben que no existe el infierno. Si no hay infierno, todo criminal, todo pecador estará en el cielo. ¿A dónde irá, pues, el santo? La felicidad de los virtuosos depende realmente de la miseria de los pecadores. La felicidad de los ricos proviene realmente de la miseria de los pobres, no radica en la riqueza misma. La felicidad de un hombre bueno se deriva realmente de aquellos condenados como pecadores, no se deriva de la bondad misma. El santo perderá todo su glamour y alegría en el momento en que todos se vuelvan buenos, al instante se volverá insignificante. Tal vez, tratará de persuadir a algunos expecadores para que regresen a sus antiguos trabajos. Toda la importancia del cosmos proviene de sus opuestos, que en realidad son complementarios. Y quien lo observe por completo encontrará que lo que llamamos malo es el punto extremo del bien, de manera similar, el bien es el punto omega del mal. Krishna no tiene elección, es total, está integrado y, por lo tanto, es íntegro y completo. No hemos aceptado ninguna otra encarnación excepto la de Krishna como entera y completa, y no es sin razón. ¿Cómo puede Rama estar completo? Está condenado a ser incompleto, porque elige solo la mitad de la verdad. Solo puede ser íntegro el que no elige, sino que simplemente por no elegir se encontrará con dificultades. Su vida será un juego de luces y sombras. Ahora se iluminará, ahora, sombreado. Nunca puede ser monótono, no puede ser plana y simple. La vida de quien elija será toda gris, plana y sencilla, porque ha limpiado y pulido un rincón de su vida. Pero, ¿qué hará con el resto, que ha rechazado y dejado sin cuidado? Su sala de estar es luminosa y elegante, bien amueblada y decorada, impecable, pero ¿qué pasa con el resto de la casa con toda la basura y los desperdicios escondidos debajo de la alfombra? La basura se acumulará y apestará debajo de la alfombra. Pero, ¿qué pasa con alguien que acepta toda la casa con su pulcritud y su basura, con sus partes iluminadas y sus rincones oscuros? Tal persona no puede ser categorizada. Lo veremos con nuestra propia luz, a la luz de nuestras elecciones y preferencias, de nuestros gustos y disgustos. Si uno quiere ver el bien en él, lo encontrará allí. Y si un hombre quiere ver solo el mal en él, tampoco se decepcionará, porque en su vida, tanto el bien como el mal están presentes juntos. De hecho, solo lingüísticamente, son dos. Existencialmente son diferentes aspectos de una misma cosa. Son realmente uno. Por lo tanto, sostengo que Buda y Mahavira tienen sus opciones, no están sin opciones. Son buenos, absolutamente buenos, y por esta misma razón no están completos. Para estar completo, lo bueno y lo malo tienen que ir juntos. Si los tres Buda, Mahavira y Krishna están en fila, Buda y Mahavira obviamente brillarán más y nos atraerán más que Krishna. Buda y Mahavira se ven inmaculadamente limpios,
no hay mancha alguna en sus mantos. Si tenemos que elegir entre Mahavira y Krishna, elegiremos a Mahavira. Krishna nos dejará con alguna duda. Krishna siempre lo ha hecho así, porque lleva consigo todos los opuestos aparentes. Él es tan bueno como Mahavira, pero en otro aspecto Mahavira no puede ser su igual, porque Krishna tiene el coraje de ser tan malo como lo son Genghis y Hitler. Si podemos persuadir a Mahavira para que se pare en un campo de batalla con una espada en la mano, lo cual no podemos, entonces se verá como una imagen de Krishna. O si hacemos que Genghis se despoje de su violencia y renuncie a todo y permanezca desnudo como Mahavira, puro y pacífico como Mahavira, lo cual no es posible, entonces él también se parecerá a Krishna. Es casi imposible juzgar y evaluar a Krishna, derrota toda evaluación, todo juicio. Con respecto a Krishna tenemos que no juzgar. Solo los que no juzgan pueden ir con él. Una mente que juzga pronto estará en dificultades con él y huirá de él. Se tocará los pies cuando vea su lado bueno, pero ¿qué hará cuando se encuentre con el otro lado del escudo? Debido a esta paradoja, cada uno de los amantes de Krishna lo dividió en partes y eligió para sí solo la parte que estaba de acuerdo con él. Nadie tuvo el coraje de aceptar la totalidad de Krishna. Si Surdas canta himnos de alabanza a Krishna, se mantiene confinado a la época de su infancia. Deja el resto de su vida, no tiene el coraje de tomarlo por completo. Surdas parece ser una persona cobarde, se sacó los ojos con agujas y se cegó a sí mismo por miedo a una mujer hermosa. Piensa en el hombre que elige ir sin ojos para que esos ojos no despierten su lujuria por una mujer, para que no se enamore de ella. ¿Puede un hombre así aceptar a Krishna totalmente? Es cierto que Surdas ama a Krishna como pocas personas lo hacen. No puede prescindir de él, por lo que se aferra a su infancia e ignora su juventud. El joven Krishna está más allá de él. Surdas podría haberlo aceptado si, en su juventud, Krishna se hubiera quedado ciego como él. Los ojos de Krishna deben haber tenido una belleza y un poder poco comunes, atrajeron y encantaron a tantas mujeres, como pocos pares de ojos lo han hecho. En la historia es raro que los ojos de una sola persona hayan sido el centro de atracción de miles de mujeres. Deben haber sido extraordinariamente cautivadores, encantadores. Eran ojos realmente magnéticos. Seguramente Surdas no tenía ojos como los suyos, sus ojos eran muy ordinarios. Es cierto que las mujeres lo atraían, pero no sé si él también atraía a las mujeres. Así que Surdas tuvo que contentarse con las travesuras infantiles de Krishna. Ignoró al resto de su ser. Así es como son todas las escrituras acerca de Krishna, fragmentarias. Así como Surdas elige su infancia, otro poeta, Kesavadas, opta por un Krishna diferente, el joven Krishna. Kesaya no está interesado en lo más mínimo en el niño Krishna, está enamorado de la energía juvenil de Krishna, cantando y bailando con las chicas de su pueblo. La mente de Kesaya es juvenil, vigorosa y hedonista, se deleita en la indulgencia y la exuberancia de la juventud. Nunca se quedaría ciego, si pudiera, incluso mantendría los ojos abiertos en la oscuridad. Así que Kesaya no habla de la infancia de Krishna, él no tiene nada que ver con eso. Él elige para sí mismo al Krishna danzante. No es que él entienda la danza de Krishna, la elige porque tiene una mente sensual, una mente danzante. Elogia al Krishna que desnuda a las mujeres jóvenes y trepa a un árbol con sus ropas. No es que Kesaya entienda el significado más profundo de las bromas de Krishna, lo hace porque obtiene placer vicario de que Krishna desnude a las mujeres de su aldea. Así que él también, como Surdas, ha elegido un fragmento de Krishna, un Krishna truncado. Es por eso que el Gita habla de un Krishna que es completamente diferente del Krishna del Bhagavad. Es así debido a las diferentes elecciones y preferencias de sus devotos y amantes. Krishna mismo es sin elección y completo, pero nosotros no lo somos. Y solo un hombre que es el mismo íntegro y sin elección puede aceptar y asimilar la totalidad de Krishna. Aquellos de nosotros que estamos fragmentados e incompletos primero lo dividiremos en partes y luego elegiremos lo que más nos guste. Y cuando eliges una parte, al mismo tiempo niegas el resto de él. Pero dirás que el Krishna restante es un mito, una alegoría. Dirás que el resto de Krishna sufrirá en el infierno hasta el fin de la creación. Dirás que no necesitas la totalidad de Krishna, que un fragmento es suficiente para ti. Así que hay muchos Krishnas, tantos como sus amantes y devotos. Krishna es como un vasto océano en cuya orilla infinita hemos hecho pequeños estanques de agua que llamamos nuestros. Pero estas piscinas no cubren ni siquiera una pequeña fracción de la inmensidad que es Krishna.
No se puede conocer el océano desde estas pequeñas piscinas. Las piscinas representan a los amantes de Krishna y su muy limitada comprensión de él. No te lleves las piscinas por el océano. Así que voy a hablar de la totalidad de Krishna, del Krishna completo. Debido a esto, muchas veces en el curso de estas charlas, les resultará difícil entenderme. Muchas cosas desafiarán tu mente e intelecto, y algunas cosas incluso te superarán. Me gustaría que te elevaras a la altura de la ocasión, a pesar de las condiciones de tu mente, te prepararas para estar de acuerdo conmigo. Si permaneces empantanado y te aferras al Krishna de tus conceptos, como lo has hecho hasta ahora, volverás a perderte al Krishna completo. Y yo digo que solo un Krishna integrado, un Krishna completo puede serte útil, no el truncado que has conocido durante tanto tiempo. No solo Krishna, incluso una persona ordinaria es útil solo si está integrada y completa. Diseccionadlo y solo tendréis sus miembros muertos en vuestras manos, el hombre vivo ya no existe. Así que aquellos que dividieron a Krishna en fragmentos le hicieron un gran daño a él y a sí mismos. Solo tienen sus miembros muertos con ellos, mientras que todo su ser vivo ha desaparecido. Falta el verdadero Krishna. Solo hay una manera de tener la totalidad de Krishna, y es comprenderlo sin elección. Y comprenderlo así será un viaje dichoso, porque en el proceso te integrarás y te harás completo. En el mismo proceso de entenderlo, comenzarás a ser íntegro y santo. Si consientes en abandonar tus elecciones y preferencias, y comprendes a Krishna en su totalidad, descubrirás, poco a poco, que tus contradicciones y conflictos internos han disminuido y desaparecido, y que todos tus fragmentos se han unido en un todo integrado. Entonces alcanzarás lo que se llama yoga o unidad. Para Krishna, el yoga tiene un solo significado: estar unidos, estar integrados, ser completos. La visión del yoga es total. Yoga significa el todo. Es por eso que a Krishna se le llama Mahayogi, aquel que ha alcanzado el yoga más elevado. Hay un gran número de personas que afirman ser yogis, pero en realidad no son yogis porque todos tienen sus opciones, todos carecen de unidad e integración. La falta de elección es yoga. Estas conversaciones sobre un Krishna indiviso y completo van a ser difíciles para ti, porque el intelecto tiene sus propias categorías, sus propias formas de pensar en fragmentos. El intelecto tiene sus propias formas de medir a los hombres, los acontecimientos y las cosas. Todas estas medidas son mezquinas y fragmentarias. No importa mucho si la medida de uno es nueva o antigua, moderna o medieval, métrica o de otro tipo. No importa si el intelecto es viejo o nuevo, antiguo o moderno, clásico o científico. Hay una característica común a todo el intelecto: divide las cosas en buenas y malas, correctas e incorrectas. El intelecto siempre divide y elige. Si quieres entender a Krishna, entonces durante estos 10 días abandona tu juicio por completo, renuncia a dividir y elegir. Solo escuchar y comprender sin juzgar, sin evaluar nada. Y cada vez que llegues a un punto en el que tu entendimiento, tu intelecto comience a flaquear y a fallar, no te detengas ahí, no te retires de allí, sino entra audazmente en el mundo que está más allá de la comprensión racional, o lo que llamas el mundo irracional. A menudo nos encontraremos con lo irracional, porque Krishna no puede limitarse a lo racional, él es mucho más que eso. En él, Krishna incluye tanto lo racional como lo irracional, y va más allá de ambos. En él, Krishna también incluye lo que trasciende el entendimiento, lo que está más allá del entendimiento. Es imposible encauzar a Krishna en moldes y patrones lógicos, porque él no acepta tu lógica, no reconoce ninguna división de la vida como estás acostumbrado a hacerlo. Se aleja de todo tipo de fragmentación sin aceptarla ni negarla. Aunque toca todos los estanques de vuestras creencias, dogmas y supersticiones, él mismo permanece intacto por ellos, siempre sigue siendo el vasto océano que es. Evidentemente te va a crear dificultades. Y la mayor dificultad a la que te enfrentarás es cuando tus propios estanques diminutos se sequen y mueran, y el océano de Krishna viva y siga y siga y siguiendo. Él está más allá y siempre más allá. El océano de Krishna está realmente por todas partes, él es omnipresente. Está en lo bueno y también en lo malo. Su paz no tiene límites, pero se posiciona en un campo de batalla con su arma favorita, el chakra Sudarshan, en la mano. Su amor es infinito, pero no dudará en matar si es necesario. Es un sannyasin empedernido, pero no huye de su hogar y de su hogar. Ama a Dios tremendamente, pero ama al mundo en la misma medida. Ni puede abandonar el mundo por Dios, ni puede abandonar a Dios por el mundo.
está comprometido con el todo. Él está entero. Krishna todavía tiene que encontrar un devoto que esté totalmente comprometido con él. Incluso Arjuna no era un devoto tan completo. De lo contrario, Krishna no habría tenido que trabajar tan duro con él. Es evidente por el Gita, por la larga declaración hecha en el campo de batalla, cuán dubitativo, escéptico y argumentativo es Arjuna. Dos ejércitos en guerra se enfrentan en los terrenos de Kurukshetra. Las campanas de guerra están repicando, y Arjuna se niega obstinadamente a tomar las armas y luchar. Contra las exhortaciones de Krishna, él está planteando una pregunta tras otra, que se extienden a lo largo de 18 capítulos del Gita. Una y otra vez protesta gentilmente contra la visión aparentemente bipolar de Krishna. Dice que Krishna es paradójico, que dice cosas que se contradicen entre sí. Las preguntas que ha planteado en el Gita son coherentes y lógicas. Se siente desconcertado y confundido y le pide a Krishna que le explique lo mismo una y otra vez. Pero Krishna no logra explicar y convencer a Arjuna, incluso a una persona total como Krishna fracasa. Y entonces recurre a otro método, se despliega a sí mismo, su realidad ante Arjuna. Krishna sabe que Arjuna tiene razón lógicamente, está confundido y exige consistencia. Krishna realmente lo confunde. Por un lado, habla de la importancia del amor y la compasión, por el otro, lo insta a tomar las armas con valentía y luchar contra sus enemigos. Así que Krishna está cansado de hablar, porque es un momento de guerra. Han sonado las trompetas, y este hombre, Arjuna, que es el capo de todo el drama, sigue vacilando, vacilando. Si huye, todo el juego se caerá a pedazos. Así, cuando los argumentos fallan, Krishna despliega todo su ser, su inmensidad ante él, y Arjuna se perturba mucho al verlo. Cualquiera se perturbaría al verlo, porque el verdadero ser de Krishna, su ser universal, comprende todas las contradicciones de la existencia. Uno ve que la vida y la muerte están ahí juntas. Pero no se pueden aceptar juntos. En nuestra vida ordinaria, el nacimiento y la muerte están distanciados por un lapso de tiempo, digamos 70 años. Nacemos 70 años antes de nuestra muerte, morimos 70 años después de nuestro nacimiento. Esta distancia entre el nacimiento y la muerte nos hace pensar que la vida y la muerte son cosas separadas. Pero cuando Krishna lo confronta con su inmenso cuerpo, su ser universal, Arjuna ve la vida y la muerte juntas en él. Ve que tanto la creación como la destrucción de mundos tienen lugar simultáneamente. Ve la semilla que brota y el árbol moribundo juntos. Y entra en pánico, al ver la inmensidad y la paradoja de la totalidad de Krishna. En medio de ello, le ruega a Krishna que se detenga, no puede soportarlo más. Pero después de ver esto, deja de plantear preguntas, porque ahora sabe que lo que vemos como inconsistencias y contradicciones en la vida no son más que partes integrales de la misma verdad, que es una. Y se une silenciosamente a la guerra. Pero eso no significa que Arjuna esté completamente convencido. Aunque ha tenido un vislumbre de la realidad, su mente, su intelecto, sigue dudando. La duda es el camino de la mente. Cualquier pregunta que puedas tener, puedes dirigirla a mí, pero por favor no hagas preguntas sobre Krishna mientras entiendes a Krishna. Usa todo tu intelecto conmigo, pero entiende a Krishna sin preguntas. Vas a tener momentos muy difíciles con él, porque muchas veces dejará el mundo de lo racional y entrará en lo irracional, que es realmente el espacio más allá de lo racional. Allí necesitarás paciencia y un gran coraje, tal vez el mayor coraje posible. Prepárense para caminar conmigo hacia ese territorio desconocido y desconocido donde su pequeño mundo iluminado llegará a su fin, donde entrarán en una especie de espacio completamente oscuro. En ese espacio sin luz no encontrarás caminos, ni puertas ni aberturas. Allí no encontrarás nada que se parezca a las formas y rostros con los que has estado familiarizado en el pasado. Todas las viejas formas se disolverán y desaparecerán, y todas las consistencias y contradicciones simplemente dejarán de existir. Y es solo entonces que puedes acercarte a lo que es inmenso, a lo que es infinito, a lo que es inconmensurable, lo eterno. Puedes tener esa rara oportunidad si estás preparado, con coraje y paciencia, para llegar hasta el final conmigo. No es que Arjuna tenga alguna habilidad especial para ver lo inmenso, todos tienen esa habilidad. Cada uno puede plantear las preguntas que él plantee. De modo que si estás preparado para viajar a lo misterioso, a lo que trasciende lo racional, lo conocido, tendrás el mismo derecho a enfrentarte a lo inmenso, a lo eterno. Esa inmensidad te está esperando. Todos mis esfuerzos aquí, durante estas discusiones,
se dirigirán a traerles esa inmensidad. Un nombre personalizado para esa inmensidad es Krishna. Realmente no tenemos mucho que ver con Krishna, él es solo el nombre simbólico de lo inmenso, lo total. Así que no te molestes si a veces nos desviamos de él. Mis esfuerzos siempre estarán dirigidos hacia una sola meta, hacia lo inmenso, lo infinito, lo eterno. Y a ti también te puede pasar, si estás preparado para ello. No es que pueda suceder solo en Kurukshetra, puede suceder aquí mismo en Manali. Pregunta 3. Interrogador, antes de que prosigáis con la discusión, quisiera pediros que explicas algo que parece que hemos pasado por alto hasta ahora. Si el concepto de Buda, de que la infelicidad es un hecho de la vida, entonces, ¿cómo es incorrecto ponerla en foco? ¿No está la vida, tal como es, llena de dolor y miseria? La miseria es un hecho de la vida, pero no es el único hecho, la felicidad es igualmente un hecho de la vida. Y la felicidad es un hecho tan importante de la vida como lo es la miseria. Y cuando consideramos que la miseria es el único hecho de la vida, la convertimos en un no hecho, en una ficción. Entonces, ¿qué harás con la felicidad, que está muy presente? Si la vida fuera solo sufrimiento, Buda no tenía ninguna razón para esforzarse en explicar el significado del sufrimiento. No tenía sentido. Y Buda explica extensamente el significado del sufrimiento. Sin embargo, nadie huye de la vida porque es un sufrimiento. Todos somos miserables, pero no dejamos de vivir por esa razón. Tiene que haber algo más que el sufrimiento, diferente del sufrimiento, que nos haga aferrarnos a la vida, aferrarnos a ella a pesar de sus muchas heridas y dolores. Por ejemplo, alguien es miserable porque está enamorado. El amor tiene sus propios problemas y complejidades. Pero si no hubiera felicidad en el amor, ¿quién consentiría en pasar por tanto sufrimiento por él? Y si, en aras de una onza de felicidad, uno pasa por toneladas de sufrimiento, significa que la intensidad, el sabor de una onza de felicidad supera todos los sufrimientos de la vida. La felicidad es igualmente cierta. Porque todos los partidarios de la renuncia ponen todo su énfasis en el sufrimiento, convierten el sufrimiento en una ficción. De la misma manera, los hedonistas convierten la felicidad en una ficción poniendo todo su énfasis en ella. Los materialistas dan demasiada importancia a la felicidad y niegan por completo el sufrimiento. Pero eso no es cierto. Recuerda, una verdad a medias es una mentira, la verdad solo puede ser completa, no puede ser fragmentario. Si alguien dice que la vida es, dice una mentira, porque la muerte está inseparablemente ligada a la vida. Del mismo modo, es una mentira decir que solo la muerte lo es, porque la vida está irrevocablemente unida a la muerte. No es un hecho que la vida sea sufrimiento sin paliativos. ¿Qué es un hecho entonces? Que la vida es a la vez felicidad y tristeza es un hecho. Si lo observas cuidadosamente, de cerca y profundamente, descubrirás que toda felicidad se mezcla con el dolor y todo dolor se mezcla con la felicidad. Y si se profundiza aún más en ello, será difícil saber cuándo el dolor se convierte en placer y cuándo el placer se convierte en dolor. Son realmente convertibles, uno se transforma en el otro. Y sucede en nuestra vida cotidiana. Realmente, la diferencia entre ellos es de énfasis. Lo que ayer parecía felicidad, hoy parece sufrimiento, y lo que parece ser sufrimiento hoy se convertirá en felicidad mañana. Si te tomo en mi abrazo te sentirás feliz por ello, pero si continúo abrazándote durante unos minutos comenzarás a encontrar que el mismo abrazo se vuelve doloroso. Y si continúo sosteniéndote en mis brazos durante media hora, te sentirás inquieto y pensarás en gritar pidiendo ayuda, incluso puedes llamar a la policía. Así que aquel que sabe, te libera de su abrazo antes de que quisiera ser liberado. Y aquel que no es consciente de esta ley pronto convierte su felicidad en sufrimiento. Así que cuando tomes la mano de alguien en tu mano, ten cuidado de soltarla más pronto que tarde, de lo contrario, el placer se convertirá muy pronto en dolor. Todos solemos reducir nuestra felicidad al dolor y al sufrimiento. Como no queremos desprendernos de la felicidad, nos aferramos a ella, y es el apego lo que la convierte en sufrimiento. Deseamos mucho librarnos del dolor y del sufrimiento, y por esta misma razón nuestro sufrimiento se profundiza. Pero si aceptamos el sufrimiento y nos quedamos con él por un tiempo, se transformará en felicidad. La sensación de sufrimiento se deriva de que no es familiar, pero no te llevará mucho tiempo familiarizarte con ella. Lo mismo ocurre con la felicidad. La familiaridad lo cambia todo.
He oído que una persona vino a visitar un nuevo pueblo donde le pidió un préstamo a alguien. La otra persona dijo, es extraño que me pidas un préstamo cuando no te conozco de nada. Eres un completo desconocido para mí. El visitante respondió, es extraño que hables así. Dejé mi aldea y vine a la tuya porque mis compatriotas se negaron a darme un préstamo con el argumento de que me conocían bien. Y ahora dices que porque no me conoces no me vas a dar un préstamo. ¿A dónde puedo ir ahora? Todos nuestros problemas comienzan cuando dividimos la vida en segmentos y vemos las cosas fragmentariamente. No, todos los lugares son iguales. No existe tal lugar en la vida donde solo habite la felicidad. Y del mismo modo, no existe tal lugar donde te encuentres con sufrimiento y solo sufrimiento. Por lo tanto, nuestro cielo e infierno son solo nuestra imaginación. Debido a que nos hemos acostumbrado a mirar las cosas fragmentariamente, hemos imaginado un lugar con abundante felicidad y otro con tristeza y sufrimiento absolutos, y los llamamos cielo e infierno. No, donde quiera que esté la vida hay felicidad y sufrimiento juntos. Van de la mano. Tienes momentos felices o de relajación en el infierno y dolorosos periodos de aburrimiento en el cielo. Bertrand Russell ha dicho que no le gustaría ir al cielo, donde solo abunda la felicidad. ¿Cómo se puede conocer la felicidad sin conocer el sufrimiento? ¿Cómo se puede conocer la salud sin conocer la enfermedad? Donde lo tienes todo con solo desearlo, no puede haber ninguna alegría en tenerlo. La alegría de tener algo proviene de la cantidad de tiempo que lo has estado deseando, esperándolo. La felicidad realmente radica en la expectativa. Así que una vez que lo consigues, pierde su encanto para ti. Toda felicidad es imaginaria, mientras no la poseas, parece ser una felicidad abundante. Pero tan pronto como se actualiza, deja de ser felicidad, nuestras manos están tan vacías como antes. Y entonces buscamos algún otro objeto para nuestro deseo, y comenzamos a esperarlo de nuevo. Nos sentimos tan infelices sin ella e imaginamos que la felicidad vendrá con ella. Rothschild fue uno de los multimillonarios de Estados Unidos. Hay una historia sobre él, y no sé si es cierta o no. Estaba en su lecho de muerte y le dijo a su hijo, «Has visto en mi vida que gané millones y no me hicieron realmente feliz, no trajeron felicidad consigo. ¿Ves que la riqueza no es felicidad?» Su hijo dijo, «Es verdad, como aprendí de tu vida, que la riqueza no es felicidad, pero también aprendí de tu vida que si uno tiene riquezas, puede sufrir el sufrimiento de su elección, uno puede elegir entre un sufrimiento y otro. Y esta libertad de elección es hermosa. Sé que nunca fuiste feliz, pero siempre elegiste tu propio tipo de sufrimiento. Un hombre pobre no tiene esta libertad, esta elección, su sufrimiento está determinado por las circunstancias. Excepto esto, no hay diferencia entre un hombre rico y un hombre pobre en el asunto del sufrimiento. Un hombre pobre tiene que sufrir con una mujer que se cruza en su camino como su esposa, pero el hombre rico puede permitirse mujeres con las que quiere sufrir. Y esta elección no es una felicidad insignificante. Si lo examinas profundamente, encontrarás que la felicidad y el sufrimiento son dos aspectos de la misma cosa, dos caras de la misma moneda, o, tal vez, son densidades diferentes del mismo fenómeno. Además, lo que para mí es felicidad puede ser motivo de sufrimiento. Si poseo 10 millones y pierdo 5, seré miserable a pesar del hecho de que todavía poseo 5 millones. Pero si no tienes nada y te encuentras con 5 millones, te volverás loco de alegría y felicidad. Aunque los dos estaremos en la misma situación económica, tenemos 5 millones cada uno, yo me golpearé la cabeza contra la pared y tú estarás bailando y celebrando. Pero también recuerda, tu celebración no durará mucho, porque alguien que llegue a poseer 5 millones también se enfrentará al miedo de perderlo. De la misma manera, mis sufrimientos pronto se marchitarán, porque el que pierde 5 millones pronto se dedica a recuperar esa pérdida, lo cual es muy posible para él. Extrañas son las formas de vida. Mi felicidad no puede ser tu felicidad, ni mi sufrimiento puede convertirse en tu sufrimiento. Incluso mi felicidad de hoy no puede ser mi felicidad de mañana. No puedo decir si mi felicidad en este momento seguirá siendo mi felicidad en el próximo. La felicidad y el sufrimiento son como nubes que atraviesan el cielo. Van y vienen. Tanto la felicidad como el sufrimiento están ahí, y son hechos de la vida. De hecho, es un error llamar los dos, pero tenemos que hacerlo, porque todos nuestros idiomas dividen las cosas en dos. En realidad, es una sola verdad, a veces vista como felicidad y otras veces como sufrimiento.
En realidad, el placer y el dolor no son más que nuestras interpretaciones psicológicas. No son situaciones reales, son en gran medida interpretaciones de las mismas. Y depende de nosotros cómo interpretemos algo. Y puede haber 1000 interpretaciones de lo mismo. Todo depende de nosotros. Si sabes que tanto la felicidad como la tristeza son verdaderas y están juntas, entonces también sabrás que la afirmación de Buda de que la vida es todo sufrimiento es fragmentaria, y que sufre de un énfasis excesivo. Esta afirmación, sin embargo, va a funcionar, atraerá a la gente. Buda puede tener decenas de miles de seguidores, pero no Krishna. Charvaka atraerá a millones de personas a su redil, pero Krishna no puede tener ese atractivo. Buda y Charvaka han tomado decisiones, y ambos han elegido una de las dos polaridades de la verdad. Uno dice que la vida es todo sufrimiento y el otro dice que la vida es indulgencia. Y hacen sus declaraciones de manera clara y enfática. Y cada vez que encuentras que tu propia situación se ajusta a sus declaraciones, dices que Buda tiene razón o que Charvaka tiene razón. No estarás de acuerdo con Buda en todos los estados de tu vida, solo estarás de acuerdo con él cuando estés sufriendo. Cuando no tengas ningún dolor, no dirás que Buda tiene razón. Una persona feliz, una que piensa que es feliz, ignorará a Buda, pero en el momento en que vuelva a sentir dolor, Buda se volverá importante para él. Es, sin embargo, un caso en el que tu propia situación se aproxima ocasionalmente a la afirmación de Buda, no da testimonio de su importancia, de su significado. Pero Krishna siempre será incomprensible. Ya sea que tengas dolor o estés feliz, no hace ninguna diferencia. Solo puedes entender a Krishna cuando aceptas tanto la felicidad como la miseria juntas y al mismo nivel. No antes. Y sabes el estado en el que te encontrarás cuando digas un sí incondicional a ambos, cuando conozcas el dolor como el precursor del placer y el placer como el precursor del dolor, cuando los recibas sin agitarte de ninguna manera, con la misma ecuanimidad, cuando te niegues a interpretarlos, incluso a nombrarlos. Será un estado de dicha. Entonces no serás ni feliz ni infeliz, porque habrás dejado de interpretar y etiquetar las cosas. La persona que acepta las cosas sin juzgarlas, sin nombrarlas, entra inmediatamente en el estado de bienaventuranza. Y aquel que está en la bienaventuranza puede entender a Krishna. Solo él puede entenderlo. El hecho de que uno esté en un estado de bienaventuranza no significa que no vaya a ser visitado por el sufrimiento ahora. El sufrimiento, por supuesto, te visitará, pero ahora no lo interpretarás de una manera que lo haga realmente sufrimiento. La dicha no significa que solo la felicidad te visitará ahora. No, la bienaventuranza solo significa que ahora no interpretarás la felicidad de una manera que te haga aferrarte a ella y desearla cada vez más. Ahora las cosas son como son, lo que es, es. Si hace sol, si está oscuro, está oscuro. Y tal como la vida es, va a ser, a su vez, soleada y oscura. Pero no te va a afectar ninguno de los dos, porque ahora sabes que las cosas van y vienen pero tú sigues igual. El dolor y el placer, la felicidad y la tristeza, son como nubes que se mueven en el cielo, pero el cielo permanece intacto, igual. Y lo que permanece igual, sin trabas ni cambios, es tu conciencia. Esto es la conciencia de Krishna. Esta conciencia de Krishna es solo un testimonio, lo que sea que te suceda, dolor o placer, simplemente lo observas sin ningún comentario, sin ningún juicio. Y estar en el estado de conciencia de Krishna es estar en la dicha. Para Krishna, solo hay una palabra significativa en la vida, y esa es dicha. La felicidad y la infelicidad no tienen sentido, han sido creados dividiendo la dicha en dos. La parte que está de acuerdo contigo, que aceptas, se llama felicidad, y la parte que te es discordante, que niegas, se llama infelicidad. Son nuestras interpretaciones de la dicha, dividida, y mientras esté de acuerdo contigo es felicidad, y cuando empieza a estar en desacuerdo contigo se llama infelicidad. La bienaventuranza es la verdad, toda la verdad. Es significativo que la palabra bienaventuranza, en sánscrito, no tenga opuesto. La felicidad tiene su opuesto en la infelicidad, el amor tiene su opuesto en el odio, el cielo en el infierno, pero la bienaventuranza no tiene tal opuesto. Es así porque no hay ningún estado que se oponga a la bienaventuranza. Si existe tal estado, es el de la felicidad y el de la miseria. Del mismo modo, la palabra sánscrita moksha, que significa libertad o liberación, no tiene opuesto. Moksha es el estado de dicha. Moksha significa que la felicidad y la miseria son igualmente aceptables. Pregunta 4.
Pregunta, ¿qué son las razones para profesión Krishna un íntegro? ¿Encarnación de Dios? Por favor, arroje más luz sobre este asunto. Sírvanse explicar. En detalle, ¿qué se quiere decir al decir que Krishna poseía todas las 64 artes que componen una encarnación completa? No hay más razón que una, y es la vacuidad total. El que está vacío, está sano. La vacuidad es la base de la totalidad. Bien dicho, solo la vacuidad es completa. ¿Puedes dibujar un medio vacío? Ni siquiera la geometría puede dibujar un medio cero. No existe tal cosa como un medio cero. El cero o la vacuidad es siempre completo, entero. La vacuidad parcial no tiene sentido alguno. ¿Cómo se puede dividir la vacuidad? ¿Y cómo puede llamarse vacuidad si está dividida en partes? La vacuidad es irreductible, indivisible. Y donde comienza la división, comienzan los números, por lo tanto, el número 1 sigue al 0. 1, 2 y 3 pertenecen al mundo de los números. Y todos los números salen de 0 y terminan en 0. El 0 o la vacuidad por sí sola es el todo. Es íntegro el que está vacío. Y es significativo que Krishna sea llamado completo, porque este hombre está absolutamente vacío. Y solo el que no tiene elección puede estar vacío. El que elige se convierte en algo. Acepta ser alguien, acepta algo corporeidad. Si dice que es un ladrón, se convertirá en alguien, su vacuidad ya no existirá. Si dice que es un santo, entonces también se destruye su vacío. Esta persona ha aceptado ser algo, ser alguien. Ahora ha entrado algo y se ha perdido la nada. Si alguien le pregunta a Krishna quién es, no puede responder a la pregunta de manera significativa. Cualquiera que sea la respuesta que él dé, traerá una elección, y hará algo o alguien de él. Si uno realmente quiere ser todo, debe estar preparado para no ser nada. Los monjes tienen un código, una máxima entre ellos. Dicen, el que anhela estar en todas partes, no debe estar en ninguna parte. Quien quiere ser todo no puede permitirse ser nada. ¿Cómo puede ser algo? No hay congruencia entre todo y algo, no van de la mano. La falta de elección te lleva a la vacuidad 1, a la nada. Entonces eres lo que eres, pero no puedes decir quién eres, qué eres. Es por esta razón que, cuando Arjuna le pregunta a Krishna quién es él, en lugar de responder a su pregunta, se revela a sí mismo, su verdadero ser ante él. En esa revelación él es todo y todo. El significado más profundo de su ser completo reside en su absoluta vacuidad. Alguien que es algo o alguien estará en dificultades. Su propio ser se convertirá en su esclavitud. La vida es misteriosa, tiene sus propias leyes. Si elijo ser algo, este algo se convertirá en mi prisión. Hay una hermosa anécdota de la vida de Kabir. Todos los días, varias personas se reúnen en la casa de Kabir para escuchar sus sabias palabras. Al final del satsang, Kabir siempre les pedía que cenaran con él antes de irse a casa. Un día el asunto llegó a un punto crítico. El hijo de Kabir, Kamal, se acercó a él y le dijo, ahora se está volviendo demasiado. Ya no podemos soportar la carga de alimentar a tantas personas todos los días. Tenemos que comprar todo a crédito, y ahora estamos muy endeudados. Kabir dijo, ¿por qué no pides prestado más? ¿Pero quién lo va a pagar?, preguntó Kamal. Entonces su padre dijo, el que da, lo pagará. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por eso? Kamal no podía entender lo que su padre quería decir. Era un hombre mundano. Él dijo, esta respuesta no servirá, no es un asunto espiritual. Los que nos prestan dinero piden que se les devuelva, y si no se los pagamos, demostraremos ser deshonestos. A esto Kabir simplemente dijo, entonces demuéstrale que es así. ¿Qué hay de malo en ello? ¿Y si la gente nos llama deshonestos? Kamal no pudo soportarlo. Y él dijo, es demasiado. No lo puedo soportar. Simplemente dejas de invitar a la gente a cenar, eso es todo. Kabir entonces dijo, si se llega a esto, que así sea. Al día siguiente, la gente volvió a satsang y, como de costumbre, Kabir los invitó a comer con él. Su hijo le recordó su promesa incumplida de dejar de alimentar a los visitantes. Kabir dijo, no puedo darte mi palabra, porque no quiero atarme a nada. Vivo el momento.
Dejo que suceda lo que sucede en el momento. Si algún día no les pido que se queden a cenar, así será. Pero mientras los invite, los invitaré. Kamal entonces dijo desesperado, significa que ahora tendré que recurrir al robo, porque ya nadie está dispuesto a darnos crédito. ¿Qué más puedo hacer? Kabir dijo sonriendo, tonto, ¿por qué no pensaste en esto antes? Nos habría ahorrado la molestia de pedir prestado. Kamal simplemente se sorprendió al escuchar a su padre decir esto. Era conocido como un hombre sabio, un sabio, que siempre daba a la gente consejos profundos. ¿Qué le pasa?, se preguntó. Luego pensó que tal vez su padre solo estaba gastando una broma, así que decidió ponerlo a prueba. A altas horas de la noche, cuando todo el pueblo estaba dormido, Kamal despertó a su padre y le dijo, voy a robar. ¿Me acompañas? Kabir dijo, ahora que me has despertado, debería ir contigo. Kamal se sobresaltó una vez más, no podía creer que su padre accediera a robar. Pero él era el hijo de Kabir, y no le gustaba retirarse precipitadamente, así que decidió ver toda esta broma, o lo que fuera, hasta el final. Kamal caminó hacia la parte trasera de la casa de un granjero, su padre lo siguió, y comenzó a romper la pared de la casa. Kabir estaba de pie en silencio cerca de él. Kamal todavía esperaba que su padre cancelara todo el asunto como una broma. Y al mismo tiempo tenía miedo. Kabir dijo, ¿por qué tienes miedo, Kamal? ¿Qué otra cosa puedo ser cuando voy a cometer un robo?, replicó. ¿No es irónico sugerir que no debería tener miedo mientras robo? Kabir dijo, es el miedo lo que te hace sentir culpable, lo que te hace pensar que estás robando, de lo contrario, no hay razón para pensar que eres un ladrón. No temas, haz bien tu trabajo, de lo contrario, perturbará innecesariamente el sueño de toda la familia. De alguna manera, Kamal perforó un agujero en la pared, todavía con la esperanza de que su padre lo dejara. Luego dijo, ahora entremos en la casa. Y Kabir se unió a él de inmediato y entró en la casa. No habían ido allí para robar dinero, solo querían grano, así que tomaron una bolsa de trigo y salieron de la casa. Cuando volvieron a salir, Kabir le dijo a su hijo, ahora que ha amanecido, sería bueno que fueras a informar a la familia de que nos llevaríamos un saco de trigo. Esto sobresaltó a Kamal una vez más y exclamó, ¿qué estás diciendo? Estamos aquí como ladrones, no como comerciantes. Pero Kabir dijo, ¿por qué hacer que se preocupen innecesariamente por esta bolsa de trigo que falta? Que sepan a dónde va. Los seguidores de Kabir han ignorado por completo este extraño episodio. Nunca lo mencionan porque es tan inescrutable. A la luz de este acontecimiento, sería difícil decidir si Kabir era un sabio o un ladrón. Indudablemente se ha cometido un robo, por lo tanto, es procesable como ladrón. Pero su sabiduría es igualmente indiscutible, porque primero le pide a Kamal que no tema y luego que informe a la familia para que no se vean en problemas innecesarios. Kamal le había advertido a Kabir, pero si informo a la familia, seremos conocidos como ladrones. Y Kabir había dicho muy inocentemente, desde que ha ocurrido el robo, somos ladrones. No se equivocarán al pensar en nosotros como ladrones. Kamal había vuelto a advertir, no solo la familia afectada, sino todo el pueblo se enterará de que eres un ladrón. Tu reputación estará en el barro. Nadie volverá a visitarte. Y Kabir había dicho, entonces tus problemas habrán terminado. Si no vienen, no tendré que invitarles a comer con nosotros. Kamal no podía entenderlo, todo el episodio era tan paradójico. Krishna es completo en otro sentido, su vida abarca todo lo que hay en la vida. Parece imposible como una sola vida puede contener tanto, toda la vida. Krishna ha asimilado todo lo que es contradictorio, completamente contradictorio en la vida. Ha absorbido todas las contradicciones de la vida. No puedes encontrar una vida más inconsistente que la de Krishna. Hay una coherencia que recorre la vida de Jesús. Así es coherente la vida de Mahavira. Hay una lógica, un ritmo, un sistema armónico en la vida de Buda. Si puedes conocer una parte de Buda, conocerás todo de él. Ramakrishna ha dicho, conoce a un sabio y todos los sabios son conocidos. Pero esta regla no se aplica a Krishna. Ramakrishna ha dicho, conoce una gota de agua de mar y todo el mar es conocido. El sabor del agua de mar es el mismo en todas partes, es salada.
Pero las aguas de la vida de Krishna no son todas saladas, en algunos lugares pueden ser azucarados. Y, tal vez, una sola gota contiene más de un sabor. Realmente, Krishna comprende todos los sabores de la vida. De la misma manera, la vida de Krishna representa todas las artes de la existencia. Krishna no es un artista, porque un artista es aquel que conoce solo un arte, o unos pocos. Krishna es el arte mismo. Eso lo completa por todos lados y en todos los sentidos. Es por eso que quienes lo conocieron tuvieron que recurrir a todo tipo de exageraciones para describirlo. Con otros podemos escapar de la exageración, o tenemos que exagerar una faceta particular de sus vidas, pero nos encontramos en verdaderas dificultades cuando llegamos a decir algo acerca de Krishna. Incluso la exageración no dice mucho sobre él. Solo podemos retratarlo en superlativos, no podemos prescindir de ellos. Y nuestra dificultad es mayor cuando encontramos también los antónimos superlativos, porque es frío y caliente juntos. De hecho, el agua es caliente y fría juntas. La dificultad surge cuando le imponemos nuestra interpretación, entonces separamos lo caliente de lo frío. Si le preguntamos al agua misma si está caliente o fría, simplemente dirá, para conocerme solo tienes que meter tu mano en mí, porque no es una cuestión de si yo soy caliente o frío, es realmente una cuestión de si tú eres caliente o frío. Si estás caliente, el agua parecerá estar fría, y si tienes frío, el agua parecerá estar caliente. Su calor o frialdad es relativo a ti. Puedes realizar un experimento. Calienta una de tus manos exponiéndola al fuego, y enfría tu otra mano sobre un pedazo de hielo, y luego junta ambas manos en un balde de agua. ¿Qué encontrarás? Donde una mano dirá que el agua está fría, la otra dirá lo contrario. Y te será tan difícil decidir si el agua, la misma agua, está caliente o fría. Te encuentras con el mismo tipo de dificultad cuando tratas de entender a Krishna. Depende de ti, y no de Krishna, como lo veas. Si le preguntas a una Radha, que está profundamente enamorada de él, ella dirá algo que será enteramente su propia visión de Krishna. Tal vez ella no lo llame un Dios completo, o tal vez sí, pero lo que sea que diga depende de ella, no de Krishna. Por lo tanto, será un juicio relativo. Si a veces Radha se encuentra con Krishna bailando con otra mujer, le resultará difícil aceptarlo como un Dios. Entonces el agua de Krishna se sentirá fría para ella. Tal vez no sienta nada de agua en absoluto. Pero cuando Krishna está bailando con Radha, él baila tan totalmente con ella que ella siente que él es totalmente suyo. Entonces ella puede decir que él es Dios mismo. Cada Radha, cuando su amante está totalmente con ella, lo siente en sus huesos. Pero la misma persona puede parecer un demonio si lo encuentra coqueteando con otra mujer. Estas afirmaciones son relativas, no pueden ser absolutos. Para Arjuna y los Pandavas, Krishna es todo Dios, pero los Kauravas refutarán vehementemente esta afirmación. Para ellos, Krishna es peor que un demonio. Él es la persona responsable de su derrota y destrucción. Puede haber 1000 afirmaciones acerca de quién es Krishna. Pero no puede haber 1000 afirmaciones sobre quién es Buda. Buda se ha liberado de todas las relaciones relativas, de todas las implicaciones, y por eso es inmutable, monótono. Pruébalo desde cualquier lugar, su sabor es el mismo. Por lo tanto, Buda no es tan controvertido, es como una tierra plana. Podemos conocerlo claramente como tal, y nuestras declaraciones sobre él siempre tendrán un significado consistente. Pero Krishna desmiente todas nuestras declaraciones. Y lo llamo completo e íntegro porque ha desmentido todos nuestros pronunciamientos sobre él. Ninguna afirmación, por muy astuta que sea, puede abarcar completamente a Krishna, siempre permanece sin decir. Así que uno tiene que cubrir el resto de su vida con declaraciones contrarias. Todas estas afirmaciones juntas pueden cubrirlo por completo, pero luego parecen paradójicas. La plenitud de Krishna reside en el hecho de que no tiene personalidad propia, que no es una persona, un individuo, es la existencia misma. Él es solo existencia, él es solo vacuidad. Se puede decir que es como un espejo, él simplemente refleja todo lo que viene delante de él. El solo espejo. Y cuando te ves reflejado en él, piensas que Krishna es como tú. Pero en el momento en que te alejas de él, vuelve a estar vacío. Y quien quiera que venga a él, quien quiera que se refleje en su espejo, piensa de la misma manera y dice que Krishna es como él. Por esta misma razón hay 1000 comentarios sobre el Gita. Cada uno de los comentaristas se vio reflejado en el Gita.
No hay muchos comentarios sobre los dichos de Buda, y hay una razón para esto. Todavía hay menos en las enseñanzas de Jesús, y no son muy diferentes entre sí. De hecho, 1000 significados solo pueden ser implantados en Krishna, no en Buda. Lo que dice Buda es definitivo e inequívoco, sus declaraciones son completas, claras y lógicas. Puede haber algunas diferencias en su significado de acuerdo con las mentes de los diferentes comentaristas, pero esta diferencia no puede ser grande. La disputa sobre Mahavira fue tan pequeña que solo condujo a 2 facciones entre sus seguidores. La disputa entre los Swetambaras y los Digambaras se limita a cosas insignificantes como que Mahavira vivía desnudo o no vivía desnudo. No discuten sobre las enseñanzas de Mahavira, que son muy claras. Sería difícil crear diferentes sectas en torno al Tirthankara Jaina. Es extraño que sea tan difícil crear sectas en torno a Krishna como lo es en torno a Mahavira. Y lo es por razones muy opuestas. Si la gente trata de crear sectas alrededor de Krishna, el número ascenderá a decenas de miles, y aún así Krishna seguirá siendo inagotable. Por lo tanto, en lugar de las sectas, alrededor de Krishna surgieron miles de interpretaciones. También en este aspecto, Krishna es raro en el sentido de que no se hayan podido construir sectas en torno a él. Alrededor de Cristo surgieron 2 o 3 facciones principales, pero ninguna alrededor de Krishna. Pero hay 1000 comentarios solo sobre el Gita. Y es significativo que no haya 2 comentarios que coincidan. Un comentario puede ser diametralmente opuesto a otro, tanto que parecen enemigos. Ramanuja y Sankara no tienen un punto de encuentro. Uno puede decirle al otro, eres solo un ignorante. Y lo sorprendente es que, a su manera, ambos pueden estar apretados. No hay ninguna dificultad en ello. ¿Por qué es así? Es así porque Krishna no es definitivo, concluyente. No tiene un sistema, una estructura, una forma, un esquema. Krishna no tiene forma, es incorpóreo. Él no tiene límites. No se le puede definir, es simplemente indefinible. En este sentido también, Krishna es completo e íntegro, porque solo el todo puede ser informe, indefinible. Ninguna interpretación del Gita interpreta a Krishna, ellos solo interpretan a los intérpretes. Sankara encuentra la corroboración de sus propios puntos de vista en el Gita, encuentra que el mundo es una ilusión. Del mismo libro, Ramanuja descubre que la devoción es el camino hacia Dios. Tilak encuentra algo más, para él, el Gita representa la disciplina de la acción. Y curiosamente, a partir de este sermón en el campo de batalla, Gandhi descubre que la no violencia es el camino. A nadie le cuesta encontrar en el Gita lo que quiere encontrar. Krishna no se interpone en su camino, todo el mundo es bienvenido allí. Es un espejo vacío. Ves tu imagen, te alejas y el espejo está tan vacío como siempre. No tiene una imagen fija propia, es mera vacuidad. Krishna no es como una película. La película también funciona como un espejo, pero solo una vez, tu reflejo se queda con ella. Así que se puede decir que una foto en particular es de tal y tal. No se puede decir lo mismo de un espejo, te refleja solo mientras estás con él. ¿Qué hace después de que te alejas de él? Entonces simplemente refleja la vacuidad, refleja todo lo que se le enfrenta, exactamente como es. Krishna es ese espejo. Y por eso digo que está completo, entero. Krishna es completo en muchos otros aspectos también, y llegaremos a entender esto a medida que avancemos en esta discusión. Alguien puede ser completo solo si es completo en todos los sentidos. Una persona no es completa si su totalidad está confinada a una dimensión particular de la vida. En sus propias dimensiones, Mahavira y Jesús son completos. En sí misma, la vida de Jesús es íntegra, y no le falta nada como tal. Él es entero, como una rosa es entera como una rosa y una caléndula es entera como una caléndula. Pero una rosa no puede ser entera como una caléndula, solo una caléndula es entera como una caléndula. De al mismo modo, una caléndula no puede estar entera como una rosa. Así que Buda, Mahavira y Jesús son completos en sus propias dimensiones, en sí mismos no les falta nada. Pero la totalidad de Krishna es completamente diferente. No es unidimensional, es realmente multidimensional. Él entra e impregna todos los ámbitos de la vida, todas las dimensiones de la vida. Si es un ladrón completo, y si es un sabio completo. Cuando recuerda algo, lo recuerda totalmente, y cuando lo olvida totalmente. Es por eso que, cuando dejó Mathura, lo dejó por completo.
Ahora los habitantes de ese lugar lloran y se lamentan por él y dicen que Krishna es muy duro de corazón, lo cual no es cierto. O si es duro de corazón, lo es totalmente. De hecho, quien recuerda totalmente, también olvida totalmente. Cuando un espejo te refleja, lo hace completamente, y cuando está vacío, está completamente vacío. Cuando el espejo de Krishna se mueve a Dwarka, ahora refleja a Dwarka tan completamente como reflejó a Mathura cuando estaba allí. Ahora está totalmente en Dwarka, donde vive totalmente, ama totalmente e incluso pelea totalmente. La totalidad de Krishna es multidimensional, lo cual es realmente raro. Es arduo estar completo, incluso en una dimensión, no es tan fácil. Por lo tanto, sería erróneo decir que ser multidimensionalmente completo es arduo, es simplemente imposible. Pero a veces incluso sucede lo imposible, y cuando sucede es un milagro. La vida de Krishna es ese milagro, un milagro absoluto. Podemos encontrar una comparación para cada tipo de persona, pero no para Krishna. Las vidas de Buda y los Mahaviras son muy similares, parecen vecinos cercanos. Hay poca diferencia entre ellos. Incluso si hay alguna diferencia, está en el exterior, su interior, su ser más íntimo son idénticos. Pero es completamente improbable encontrar una comparación para Krishna en este planeta. Como hombre, simboliza lo imposible. Es natural que una persona que está completa en todas las dimensiones tenga desventajas y ventajas ambas. No se comparará bien con alguien que ha alcanzado la plenitud en una dimensión particular, en lo que concierne a esa dimensión en particular. Mahavira ha ejercido toda su energía en una sola dimensión, por lo que en su propio campo superará a Krishna, quien ha diversificado su energía en todas las dimensiones. Cristo también lo superará en su propio campo. Pero en general, Krishna es soberbio. Mahavira, Buda y Cristo no pueden compararse con él, es absolutamente incomparable. La importancia de Krishna radica en que es multidimensional. Imaginemos por un momento una flor que de vez en cuando se convierte en caléndula, en jazmín, en rosa, en loto y también en flor celeste, y cada vez que vamos a ella nos encontramos con que es una flor completamente diferente. Esta flor no puede compararse bien con una rosa que, de principio a fin, no ha sido más que una rosa. Allí donde la rosa ha gastado toda su energía siendo una rosa, esta flor imaginaria ha diversificado su energía en muchas direcciones. La vida de esta flor imaginaria es tan penetrante, tan extensa, que no puede tener la densidad que hay en la vida de una rosa. Krishna es esa flor imaginaria, su ser tiene inmensidad, pero carece de densidad. Su inmensidad es simplemente infinita, inmensa. Así que la totalidad de Krishna representa el infinito. Él es infinito. La plenitud de Mahavira significa que ha logrado todo lo que hay que lograr en su única dimensión, que no ha dejado nada por lograr en lo que concierne a esta dimensión. Ahora bien, ningún buscador logrará jamás algo más de lo que Mahavira logró en su propio campo, nunca podrá superar a Mahavira. Por lo tanto, Krishna es completo en el sentido de que es multidimensional, expansivo, vasto e infinito. Una persona que está completa en una dimensión va a ser un completo extraño en lo que concierne a otras dimensiones. Donde Krishna puede incluso robar hábilmente, Mahavira será un completo fracaso como ladrón. Si Mahavira lo intenta, hay muchas posibilidades de que aterrice en una prisión. Krishna triunfará incluso como un ladrón. Mientras que Krishna brillará en el campo de batalla como un guerrero consumado, Buda tendrá una figura lamentable si se pone de pie allí. No podemos imaginar a Cristo tocando una flauta, pero podemos pensar fácilmente en Krishna yendo a la horca. Krishna no sentirá ninguna dificultad en la cruz. Intrínsecamente, es tan capaz de enfrentarse a la crucifixión como de tocar una flauta. Pero será una tarea difícil para Cristo si se le entrega una flauta para que la toque. No podemos pensar en Cristo a imagen y semejanza de Krishna. Los cristianos dicen que Jesús nunca se rió. Tocar una flauta estará muy lejos para alguien que nunca se rió. Si se le pide a Jesús que se pare como Krishna, con una pierna en la otra, una corona de plumas de pavor real en la cabeza y una flauta en los labios, Jesús dirá inmediatamente, prefiero la cruz a esta flauta. Está a gusto con la cruz, nunca se sintió tan feliz como en la cruz. Solo desde la cruz podía decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Encuentra su muerte más pacíficamente en la cruz, porque es su dimensión. No encuentra dificultad alguna en cumplir su destino. Lo que estaba destinado a suceder ahora está sucediendo.
La dirección de su viaje está llegando a su punto culminante. Jesús es un rebelde, un revolucionario, por lo que la cruz es su destino más natural. Un Jesús puede predecir que va a ser crucificado, si no es crucificado parecerá un fracaso. En su caso, la crucifixión es inevitable. El caso de Krishna es muy diferente y difícil. En su caso no hay predicción posible, es simplemente impredecible. Si morirá en la horca o en medio de la adulación y el culto, nadie puede decirlo. Nadie podía predecir la forma en que realmente murió. Estaba acostado tranquilamente bajo un árbol, realmente no era una ocasión para la muerte. Alguien, un cazador, lo vio desde la distancia, pensó que un ciervo estaba acostado allí y lo golpeó con su flecha. Su muerte fue tan accidental, tan fuera de lugar, es raro a su manera. La muerte de todo el mundo tiene un elemento de predeterminación. La muerte de Krishna parece ser totalmente indeterminada. Muere de una manera como si su muerte no tuviera ninguna utilidad. Su vida no fue en absoluto utilitaria, también lo es su muerte. La muerte de Jesús resultó ser muy intencionada. La verdad es que el cristianismo no habría existido si Jesús no hubiera sido crucificado. El cristianismo debe su existencia a la cruz, no a Jesús. Jesús era una entidad desconocida antes de su crucifixión. Por lo tanto, la crucifixión se volvió significativa y la cruz se convirtió en el símbolo del cristianismo. La crucifixión se convirtió en el nacimiento del cristianismo. Incluso Jesús es conocido en el mundo por ello. Pero la muerte de Krishna parece ser extraña e insignificante. ¿Es esta una forma de morir? ¿Alguien muere así? ¿Es esta la forma de elegir la propia muerte, en la que alguien te golpea con una flecha, sin que lo sepas, sin ninguna razón? La muerte de Krishna no constituye un acontecimiento histórico, es tan ordinario como una flor que florece, se marchita y muere. Nadie sabe cuándo llega una ráfaga de viento vespertina y arroja la flor al suelo. La muerte de Krishna es un no evento. Es así porque es multidimensional. Nada se puede decir acerca de sus andanzas, nadie puede saber cómo se va a moldear su vida. Por último, veámoslo de otra manera. Si Mahavira tiene que vivir otros 50 años, se puede decir con certeza cómo será su vida. De manera similar, si a Jesús se le da un lapso adicional de 50 años, podemos resumir fácilmente en papel cómo lo va a gastar. Es predecible, está al alcance de los astrólogos. Si a Mahavira se le dan solo 10 años, la historia de cómo los vivirá se puede escribir aquí y ahora. Se puede decir con precisión cuándo se levantará de la cama por la mañana y cuándo se acostará por la noche. Incluso se pueden diseñar los menús diarios para su desayuno, almuerzo y cena. Uno puede reducirse a escribir lo que va a decir en sus discursos. Lo que hará dentro de 10 años no será más que una repetición de lo que hizo en la década anterior. Pero en el caso de Krishna, no solo 10 años, sino incluso 10 días serán igual de impredecibles. Nadie puede decir lo que sucederá en el mundo dentro de 10 días, no es posible repetir nada en su caso. Este hombre no vive de acuerdo a un plan, a un horario, a un programa, vive sin ningún plan, sin ninguna programación. Vive el momento. Lo que va a pasar, va a pasar. En este sentido también, Krishna es un infinito. No parece terminar en ninguna parte. Ahora te daré el significado último de Krishna como una encarnación completa. Es que solo es completo aquel que no parece estar completando, siendo concluyendo. Lo que se completa a sí mismo llega a su fin, está terminado. Esto te parecerá paradójico. Ordinariamente creemos que ser perfecto significa alcanzar el punto de culminación más allá del cual no queda nada por hacer, donde uno está acabado consigo mismo. La plenitud de Krishna no es como la que se concluye a sí misma, llega a su fin y se termina a sí misma. Su plenitud significa que no importa cuánto tiempo viva y viaje por la vida, nunca va a llegar a su fin, va a seguir y seguir y seguir. La definición de totalidad de los Upanishads es, por lo tanto, estricta. Dice, de la totalidad emerge la totalidad, y si le quitas la totalidad a la totalidad aún permanece. Si le quitamos a Krishna miles de Krishnas, este hombre aún permanecerá, más y más Krishnas todavía pueden ser tomados de él. No hay ninguna dificultad. Krishna no tendrá ningún problema, porque puede ser cualquier cosa. Mahavira no puede nacer hoy. Será completamente imposible que él nazca en el momento presente, porque Mahavira alcanzó la plenitud en una situación particular, en un tiempo particular.
Esa dimensión solo puede perfeccionarse en esa situación particular. De la misma manera, Jesús no puede nacer hoy. Si hoy viene, en primer lugar nadie lo crucificará. No importa cuánto ruido haga, la gente dirá, simplemente ignóralo. Los judíos han aprendido la lección de su primer error, que dio origen al cristianismo. Hoy en día hay 1.000 millones de cristianos en toda la tierra. Los judíos no volverán a cometer el mismo error. Te dirán, no vuelvas a meterte con este hombre, déjalo en paz. Que diga y haga lo que quiera. En su vida, Jesús no pudo lograr que muchas personas se interesaran en él. Después de su muerte, millones de personas se interesaron. Pero de las 100.000 personas que se habían reunido para ver su crucificación, apenas 8 eran las que lo amaban. 8 entre 100.000. Incluso ese puñado de sus amantes no fueron lo suficientemente valientes como para decir si se les preguntaba si eran amigos de Jesús. Habrían dicho, no lo conocemos. La mujer que bajó el cuerpo muerto de Jesús de la cruz no provenía de una familia respetable de Jerusalén, porque era difícil para Jesús llegar a la aristocracia e influir en ellos. La que pudo reunir valor para bajar a Jesús de la cruz era una prostituta. Como prostituta ya estaba en el peldaño más bajo de la escala social, ¿qué peor podía hacerle la sociedad? Así que fue una prostituta, no una mujer de la aristocracia, la que bajó su cadáver. En mi opinión, incluso hoy en día, ninguna mujer de una familia respetable aceptará hacerlo si Jesús viene y es crucificado por segunda vez. Jesús puede ser descuidado, porque sus declaraciones son tan inocentes. Hay otro peligro, en caso de que la gente de hoy no lo descuide, lo tomarán por un loco. ¿Cuál fue la manzana de la discordia que llevó a su crucifixión? Jesús había dicho, yo soy Dios, yo y mi Padre Celestial somos uno. Hoy diríamos, que lo diga. ¿Qué importa? Para que Jesús nazca de nuevo es necesario que exista la misma situación que estaba presente en su tiempo. Es por eso que Jesús es una persona histórica. Por favor, recuerde que solo los seguidores de Jesús comenzaron a escribir la historia de la religión. Ningún otro pueblo lo había hecho. La historia comienza con Jesús. No es accidental que una era comience con Jesús. Jesús es un acontecimiento histórico, y solo puede suceder en un momento histórico particular. Nosotros no escribimos la historia de Krishna. Las fechas de su nacimiento y muerte no se conocen con certeza. Y es inútil conocerlas, cualquier fecha serviría. Las fechas y horas particulares son irrelevantes en relación con Krishna. Él puede suceder en cualquier fecha y hora, será relevante para cualquier momento y situación. No tendrá dificultad alguna en ser lo que es, él será el mismo en todos los tiempos. No insiste en ser así o así. Si tiene alguna condición, necesitará una situación correspondiente para ello, pero si dice que todo sirve, puede estar tranquilo en cada situación. Mahavira insistirá en estar desnudo, pero Krishna incluso se pondrá pantalones con pata de palo, no tendrá dificultad. Incluso dirá que si le hubieras hecho este atuendo antes, con gusto lo habría usado. Vivir sin ninguna elección es vivir en el infinito. Ningún tiempo, ningún lugar, ninguna situación puede ser un problema para él. Él será uno con cualquier edad, con cualquier periodo de la historia humana. Su flor florecerá donde y cuando quiera que esté. Por lo tanto, digo que donde Mahavira, Buda y Jesús son personas históricas, Krishna no lo es. Esto no significa que Krishna no sucedió. Sucedió mucho, pero no pertenece a ningún tiempo y espacio en particular, y es en este sentido que no es histórico. Es una figura mítica y legendaria. Es un actor, un intérprete en realidad. Puede suceder en cualquier momento. Y no está apegado a un personaje, a un estilo de vida idealizado. Él no pedirá un Radha en particular, cualquier Radha estará bien para él. No insistirá en una edad en particular, en un periodo especial de tiempo, cualquier edad le conviene. No es necesario que solo toque una flauta, cualquier instrumento musical de cualquier edad le servirá. Krishna es completo en el sentido de que no importa cuánto le quites, él sigue siendo completo y entero. Puede suceder una y otra vez. Esta tarde tendremos otro debate de preguntas y respuestas. Puede enviar por escrito cualquier pregunta que surja en su mente.